Función exponencial es un modelo matemático, una expresión que sus aplicaciones están en el caso de la geología, en la predicción de terremotos, en el caso de la informática, el tiempo que tardará en trasladarse una información determinada, en arqueología, el tiempo que se necesita para la datación del carbono 14, en el caso de la química para determinar el grado de acidez, en física para la determinación de la intensidad del sonido, en biología para establecer los factores de crecimiento de bacterias, en economía para establecer las relaciones de crecimiento y poblacionales, así en ese mismo sentido lo que es demografía. En caso de la función exponencial, como estamos tratando, son expresiones bajo la forma f de x igual a e elevado a la bx más c más k. El procedimiento de tratamiento para este tipo de función, inciso 1, asíntota horizontal, que es a de h y igual a k. El valor que nos den de esta k es lo que determina el posicionamiento de la asíntota horizontal. 2. Intercepto en x, cuya manifestación simbólica es y de x, primera coordenada x, y evaluando para la segunda coordenada 0, es decir, y igual a 0, y así se obtiene el valor de x. 3. Intercepto en y, cuya expresión es intercepto en y entre paréntesis la primera coordenada que es 0. Al evaluar eso, la segunda coordenada es la que vamos a obtener, y. 4. Punto si es necesario, el punto va a ser necesario si no existe intercepto. Al no existir uno de los interceptos, entonces se aplica punto para un valor de x igual a 1 y evaluada esa función justamente en x igual a 1, que esa será el valor correspondiente a la segunda coordenada de dicho punto P. 5. La gráfica es el esquema general del procedimiento de trabajo de las funciones exponenciales. Vamos a lo siguiente. Tenemos el ejercicio f de x igual a 3e a la 2x más 1 menos 10. Y el primero es asíntota horizontal, y la asíntota horizontal está relacionado con este valor de menos 10. Es decir, que la asíntota horizontal es y igual menos 10. Si esto fuera más 10, entonces aquí sería simplemente 10. Si aquí fuera menos 5 tercios, entonces aquí sería menos 5 tercios. Si aquí fuera más 0.8, entonces aquí la asíntota horizontal sería 0.8. Eso extendiendo la idea de la interpretación de la valoración numérica en términos de lo que es la asíntota horizontal. Inciso 2. Intercepto en x. Usando este criterio, que el intercepto en x, la primera coordenada es x, que es lo que se va a obtener, y la segunda coordenada es lo que se va a colocar en la fórmula de la función, que es 0, es decir, para y igual 0. Tomamos la función f de x igual 3e a la 2x más 1 menos 10, que lo escribimos acá, justamente esto, que es exactamente lo que tenemos aquí. Y hacemos para y igual a 0, significa que esta expresión de la función la vamos a igualar a 0, porque cuando hablamos de y igual a 0 es lo mismo que hablar f de x que es y, que eso es 0. Entonces 3e a la 2x más 1 menos 10, que es esta misma expresión, igualado a 0. Y entonces se inicia un proceso de despeje, de manera que menos 10 al pasar al otro lado de la igualdad, como está restando, pasa a sumar. Es decir, 3e a la 2x más 1 igual, este menos 10 pasa a 10, cambia de signo. Si aquí fuera más 10, entonces aquí pasaría a menos 10. Entonces acercamos los términos para que sea más fácil de visualizar, y luego el siguiente proceso es lo que está multiplicando pasa a dividir, de manera que nos queda e a la 2x más 1 igual a 10 entre 3, dado que lo que está multiplicando pasa a dividir. Luego escribimos esto mismo, e a la 2x más 1 igual 10 entre 3, que eso nos da
3.33. Luego el proceso de despeje es extraer esta parte lineal. Para ello entonces aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, dado que la función exponencial y logaritmo natural son dos funciones inversas, análogo a la idea del concepto de inversa por ejemplo, de la suma y la resta, de la multiplicación y de la división, de la potencia y la raíz. Pero en este caso, el logaritmo natural y la función exponencial son dos funciones inversas entre sí. Entonces aplicamos logaritmo natural, escribimos la misma expresión e elevado a la 2x más 1 igual al logaritmo natural de 3.33. Al aplicar logaritmo natural de una función inversa, lo que nos queda es la expresión lineal, es decir, la expresión que está en el exponente, que es 2x más 1, y entonces queda 2x más 1 igual logaritmo natural de 3.33 en la calculadora, eso se obtiene 1.2029. Es decir, tenemos 2x más 1 igual a 1.2029 y lo escribimos en la siguiente. Y comenzamos el proceso de despeje. Como aquí está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Es decir, tenemos 2x igual a 1.2029 y como aquí esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Si esto fuera menos 1, aquí pasaría a sumar. Restamos 1.2029 menos 1 y entonces nos queda 2x igual a 0.2029. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, de manera que x es igual a 0.2029 en el numerador, entre lo que queda en el denominador, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y luego x es igual a 0.2029 entre 2, eso nos da 0.1015. De manera, con ese valor de x ya podemos construir el intercepto en x, donde va como primera coordenada 0.1015, separada la primera de la segunda coordenada por una coma y luego seguido el 0, que es la segunda coordenada, y se cierra paréntesis. Esa es la simbolización del intercepto en x. Y luego el inciso 3, el intercepto en y, sabiendo que el intercepto en y, la primera coordenada es 0 y la segunda es y, que es el valor que se va a encontrar y cuando se evalúa la función en x igual a 0. Volvemos a escribir la función exponencial f de x igual a 3e a la 2x más 1 menos 10. Recordando lo siguiente, que 3e y menos 10 están alineados en el mismo posicionamiento. Pero 2x más 1 es un posicionamiento de exponente, es decir, está en la parte superior al lado de la derecha de la expresión de e, que es la indicación de exponencial, y este, por cierto, es un símbolo creado por Leonhard Euler por los 1700, y este es un símbolo creado también por Leonhard Euler. Estamos hablando de un matemático suizo. Y siguiendo con esto, vamos a lo siguiente. Evaluamos la función para x en 0, tal como está indicado aquí, de manera que tenemos 3e, y en vez de aquí 2x se va a escribir 2 por 0 y se va a escribir eso acá en el exponente, en la parte superior, y más 1, y esto alineado acá con menos 10. F de 0 igual 3e, 2 por 0 es 0, 0, 0 más 1, 0 más 1, y esta e alineado aquí se va a escribir menos 10. De manera que f de 0 es igual 3. 0 más 1 es 1, e a la 1, y no es necesario escribir 1 como parte de la convención, menos 10. Luego vamos a la siguiente página y tenemos lo mismo anterior, f evaluado en 0 igual a 13 menos 10. Luego se hace la sustitución numérica, en vez de 2.71 menos 10. El e es representativo de 2.71. Luego f de 0, 3 por 2.71, 8.13 menos 10. Y luego f evaluado en 0, 8.13 menos 10 es
igual a menos 1.87. De manera que el intercepto en y, la primera coordenada es 0, separado de coma, la segunda coordenada que es menos 1.87. Y cerramos paréntesis, ya se tiene intercepto en X, intercepto en Y. Luego, el quinto paso. No es necesario punto porque tenemos intercepto en X e intercepto en Y. Si faltara un intercepto, entonces ahí sí es necesario punto. Y luego entonces viene lo que es paso C, mejor dicho, etapa 6, que es la gráfica. Primero se construye el plano cartesiano, desarrollado por Renato Descartes, dando las indicaciones que son fundamentales, los ejes, las flechas de los ejes, los nombres de los ejes, identificando que este es su origen y cada uno de estos son cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Con respecto al eje X, del 0 hacia la derecha son positivos, del 0 por la izquierda son negativos. Con respecto al eje Y, del 0 para arriba positivo y del 0 para abajo negativos. En el primer cuadrante, posicionamiento con respecto a signo más. En el segundo cuadrante, menos más, donde menos es la primera coordenada y más la segunda coordenada. En el tercer cuadrante, la primera coordenada, que es X, es negativa y la segunda coordenada, que corresponde a Y, es negativa también. En el cuarto cuadrante, la primera coordenada, que corresponde a X, es positiva y la segunda coordenada, que corresponde a Y, es negativa. Entonces, luego de eso será posicionar la asíntota horizontal que hemos obtenido. La asíntota horizontal es y igual a menos 10. No necesitamos hacer divisiones, sino hacer simplemente un aproximado. Menos 10 significa debajo del eje Y, perdón, debajo del eje X. Entonces, tenemos aquí menos 10. Y luego hay que posicionar el intercepto en X, que el intercepto en X que hemos calculado, el intercepto en X, el cálculo que obtuvimos, primera coordenada 0.1015, entonces 0.1015 es un posicionamiento por este lado acá, entonces voy a mover los ejes, porque aquí tengo menos 1.87, quiero que se mire bien. Aquí en verde posicionamos el intercepto en X y de X 0.1015. Siempre hay que poner el número que corresponde a ese intercepto en X y el nombre IX. Entonces luego queda posicionar el intercepto en Y, que está sobre el eje Y, como es menos 1.87, debe estar aquí a este lado, pero lógicamente si aquí está menos 10, menos 1.87 debe estar en esta zona. Vamos a ubicarlo de tal manera que sea visible al momento de hacer el trazo gráfico. Entonces posiciono el intercepto en Y, menos 1.87 y el nombre de este punto que es el intercepto en Y. Entonces tenemos este que es el intercepto en Y, menos 1.87 y aquí el intercepto en X 0.1015. Tenemos aquí la asíntota horizontal, entonces por lógica el trazo gráfico viene así, de esta manera aproximadamente. Hacemos ese trazo gráfico, hacemos una adecuación de objetos para que sea fácilmente de visualizar. Las flechitas de la curva de la función que está representado la curva por el color rojo, las flechitas que son fundamentales, que la función se va acercando a este eje horizontal y igual a menos 10, que es la línea punteada azul, sin pegar a ella, y la denominación de la función f de x. Y con eso entonces se concretiza el trabajo de la función exponencial a través de estas 6 etapas. Una primera etapa que es la asíntota horizontal, la segunda que es intercepto en X, la tercera que es intercepto en Y, y
A ver, asíntota horizontal, intercepto en X, intercepto en Y, punto si es necesario y por último la gráfica. Y con eso hemos resuelto este problema.